You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Lago. Ya sabéis que en este canal nos encanta contar historias que merecen ser contadas. Y por eso hoy tenemos con nosotros a Santi Conde Barreiro, un no de Zaragoza que se fue a vivir a Barbastro, a Huesca, un lugar espectacular. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me puse en contacto con él y le invité al canal, porque yo creo que retrocedí un poquito a la infancia cuando tenía diabetes y era pequeña y me recordó pues, todo el recorrido, primero con la educadora en diabetes, después el endocrino, pero ya sabemos todos que luego nos ha tocado ir a nuestro médico infantil, a nuestro pediatra, y quizá estaban un poco despistados y no nos entendía muy bien cuando le hablábamos de nuestra querida amiga, entre comillas, la diabetes. Sin embargo, de repente veo en redes sociales a este chico que nos acompaña hoy, a Santi Conde Barreiro, que es pediatra y que encima ha estado muy en contacto con la diabetes. Y no solamente eso, bueno, pues también ha estado trabajando, ha formado parte de la plantilla del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, también ha sido miembro del trabajo de diabetes digital de la SED, secretario coordinador del trabajo de epidemiología de la SED, miembro y coordinador del grupo de trabajo de diabetes de la SED y ha participado en numerosos proyectos y también publicaciones científicas relacionadas con la diabetes. Bueno, ha estado como asesor médico en el proyecto de Iguan, que hablaremos también de esa guía de la diabetes en edad pediátrica. He asistido a campamentos de niños con diabetes de la Asociación de Zaragoza. Vamos, Santi, estudiarías pediatría, pero la diabetes llamó a tu puerta. Es parte importante, aunque trabajo en atención primaria normalmente, pero sí que me gusta seguir en contacto. Mi tesis doctoral, mi investigación fue con la diabetes también. Empecé en este mundo ya hace muchos años y no he querido nunca dejarlo, aunque estuviera en atención primaria. Entonces siempre me he mantenido conectado y espero seguir así, vamos. Por supuesto. No, no, ya te digo que para muchos papás y mamás vas a ser una bocanada de aire fresco, porque estamos muy acostumbrados a cuando vamos a otra consulta de otro especialista que, lógicamente, pues su especialidad no es esta patología que compartimos la mayor parte de nosotros en este canal, la diabetes, pues nos encontramos un poco, nos sentimos incomprendidos, ¿no? Entonces, los que llamen a tu puerta, ¿no? Y si van niños y niñas con diabetes, cuando sepan los papás y mamás que tienen delante de ellos a un pediatra que ha estado muy en contacto con la diabetes, yo creo que su reacción será diferente, ¿no? Estamos a gusto, sí. Fíjate que ahora en los cupos yo tengo unos 1000 niños, unos 1050 o así, y ahora mismo solo tengo un niño con diabetes así. Normalmente, por la proporción, por la prevalencia, serían unos 2 niños de cada 1000 tienen diabetes así. Yo tengo solo una hora, llegué a tener 5 en la consulta en esos años en que también había estado trabajando en el hospital y hay niños que me conocían, algunos que, por ejemplo, se mudaron a vivir de la montaña a Barbastro y ya que venían a Barbastro decían, bueno, pues que nos lleve Santi, ¿no? Y alguno que se Claro, cambió de cupo, alguna cosa así, pues estuvimos muy a gusto, sí. pero se han ido haciendo mayores, pasan de 14 años, pasan a la consulta de adultos y justo ahora mismo pues solo lleva uno que nos llevamos muy bien también, pero bueno, y también ayudamos, aunque haya otros niños en el cupo que son de los compañeros, pero si alguna vez hay algún problema y lo podemos resolver entre todos, pues mejor también. No, es una auténtica gozada, precisamente por lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, has estado muy relacionado con la diabetes, pero antes de llegar a esto, me gustaría saber por qué Santi, en qué momento decidió estudiar medicina, por qué y la especialidad de pediatría. Mira, yo cuando hice medicina yo ya sabía que si hacía medicina era para ser pediatra. Antes, en la época de selectividad, dudaba entre informática y medicina, que mira tú, no tienen nada que ver. Y me planteé que decía, bueno, con ordenadores voy a poder trabajar siempre,
pero si soy médico, puedo trabajar con personas y además utilizaré el ordenador o lo tendré como hobby. Mira, con la diabetes, por ejemplo, el ejemplo de la tecnología, cómo ha llegado y cómo es Exacto, parte de nuestro trabajo en diabetes, ¿no? En ese sentido, y las redes exacto. sociales, todas las herramientas digitales que han tenido que ver. Pero en aquel momento sí que dije, venga, medicina. Me tiraba para atrás la sangre, todo lo que es quirúrgico y todo, me daba un poco como de grima y todo así. Y tenía un amigo, que voy a decir su nombre, Rafa Cerdán, que es cirujano en Zaragoza, y David, que es neurocirujano, y que ellos me dijeron, Ah, ojo, que medicina es mucho más que sangre. David estaba estudiando la carrera, Rafa ya era cirujano, y dije, bueno, pues igual no tengo que estar viendo sangre, heridas y tal. Así que me decidí por medicina y por supuesto no me he arrepentido nunca. Y de hecho luego le perdí ese asquito a la sangre o cualquier cosa y ahora hacemos lo que haga falta con heridas o con cualquier tema, ¿no? En ese sentido. Y así, pues eso, y ya sí que había trabajado con niños mucho tiempo, había sido catequista, monitor de tiempo libre y monitor en un parque infantil, de estos que celebramos cumpleaños y tal, durante la carrera. Y tenía claro que me gustaba trabajar con niños y quería ser pediatra. Entonces, cuando empecé medicina no tenía ninguna duda de que era para ser pediatra, sí. Y bueno, pues cuando hice el examen MIR me fue muy bien, quise hacer pediatría y no tuve ningún problema, y quise quedarme en Aragón porque quería trabajar a largo plazo en Aragón, que me podía haber ido a lo mejor a La Paz, al Valdebrón o cualquiera de estos, pero dije, no, apuesto por mi tierra y me quedé en Miguel Servet como residente. Y claro que luego allí, sí. pues sí que en el primer rotatorio ya estuvimos en el segundo. Primero fue en Natal, ya estuvimos en pediatría, allí contactamos con la doctora Merche Rodríguez, que para mí ha sido mi maestra en diabetes, y ya empezamos a manejar un poquito con ella, a cogerle sí un poquito de cariño a la enfermedad, ¿no? No porque sea buena nuestra amiga, sino porque a lo mejor sí que empatizábamos un poco con los niños y las familias de los niños con diabetes. La residencia hicimos algún trabajo, alguna publicación sencillita que nos animaba a Merche Rodríguez mucho, igual que otros adjuntos de hospital, a trabajar, a investigar y a publicar cosas. Y allí siendo residente, en 2004, me fui a hacer una rotación a República Dominicana, Ay, aprender qué un poco bien. de cómo se manejan las enfermedades cuando no tienes medios. Y allí conocí a Rubén. Si queréis saber más de Rubén, su historia la conté en el Diabetes Experience Day de 2017, perdón, y está subida a las redes a través del canal Diabetes y del Experience Day. Entonces pude contarlo. Para mí es una historia entrañable, porque Rubén estaba complicado por culpa de no tener medios contra la diabetes. Era una familia de origen haitiano, pocos recursos. Cuando se acaba el dinero no había dinero para insulina, para agujas, ni nada prácticamente. Cuando yo lo conocí estaba en cetoacidosis, inconsciente en un hospital con muy pocos medios, con unas enfermeras que más que enfermeras eran casi como auxiliares o de enfermería, no tenían muchos conocimientos y realmente me tuve que aliar con su padre para ayudarle a salir de eso. Yo no sabía mucho de diabetes entonces, pero tirábamos de los manuales primermundistas que teníamos con todo lo que haces en una UCI y decíamos, bueno, pues lo hacemos a nuestra manera. Y manejábamos la enfermedad con las enfermedades, pero sobre todo con el padre de Rubén, que era una persona con poca cultura aparentemente, pero que tenía muchísima motivación. Y allí aprendí mucho de decir, es que el mejor aliado del niño con diabetes probablemente es su familiar, que está más cerca, más horas al año que el equipo sanitario. Entonces, el equipo sanitario tiene que orientarles, darles herramientas, pero son ellos los que van a estar cerca. Rubén salió de la cetoacidosis y cuando yo me volví a República Dominicana, él volvía a su casa, le daban el alta del hospital en las mismas fechas y todo fue muy bien. La desgracia es que 2 años después volví a República Dominicana con un proyecto que conseguí una beca para mejorar el hospital. Me contaron que al año siguiente Rubén repitió la misma historia, volvió a tener cetoacidosis y falleció en aquel año. Y desde entonces, pues yo tengo un recuerdo, lo conté en el Experience Day, y su padre me dijo que ojalá yo pudiera seguir ayudando a más niños con diabetes, pero siempre me queda pena decir, las herramientas que tenemos para diabetes tienen que llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos que lograr que sean accesibles para que cada vez más personas en todo el mundo tengan un mejor tratamiento y mejor calidad de vida con diabetes. Qué historia, que acabas de contar, Santi. Nos tenemos que dar cuenta de la suerte que tenemos, ¿no? De los medios, de contar con los medios, de contar con la formación y darnos cuenta de lo que ocurre cuando eso no, por desgracia, no se da en todos los lados. Que sabemos que no todo el mundo tiene acceso a la insulina, que todo el mundo no tiene acceso a una formación adecuada, incluso aquí también, ¿no? En nuestro propio país, dependiendo también a veces en qué tipo de diabetes, ¿no? Ya nos pasamos a diabetes tipo 2. Muchas veces la formación no es la misma, aunque últimamente se está trabajando en ello, pero qué historia la de Rubén, ¿no? Es muy triste, ¿no? Enhorabuena por haber hecho todo lo posible, por haber hecho todo lo posible, lo que tú pudiste hacer en ese momento y bueno, esperemos que no haya más Rubénes, o por lo menos intentar hacer todo lo que no esté de nuestra parte para que no se vuelvan a repetir ese tipo de historias, ¿no? Que en eso estamos. En la formación, lo importante que es la formación y el acceso también
a los medios, claro, porque si no, lógicamente es imposible. Bueno, después de esa historia que nos has contado, sí es verdad que luego te seguiste involucrando y lo tenías muy claro e incluso has llegado a acudir a campamentos de niños y niñas con diabetes junto con la Asociación de Zaragoza. Bueno, Ujú. cuéntanos cómo han sido esas experiencias. Mira, ya de residente solíamos ir al campamento, pero justo cuando yo era residente no tuve la oportunidad, yo creo que porque me fui a Dominicana precisamente y fueron otras compañeras y yo no fui en la residencia, pero pasaron unos años y 2007-2008, que yo ya era adjunto en la zona de aquí de Barbastro, necesitaban algún sanitario más para que viniera al campamento con Paula Laguna, que no la he nombrado antes, pero es la endocrinóloga pediátrica aquí en Barbastro y que también trabajamos muy mano a mano a veces con los niños de aquí y pude ir con ella al campamento y con más compañeros, claro, y ahí sí que fue el contacto directo con todos los niños de aquí con diabetes, ¿no? Y tuvimos esos 2 años, 2007-2008, y luego hubo un parón con los campamentos porque pues los monitores como que se hicieron mayores, empezaron a estudiar en otras ciudades y todo, y de repente no había monitores para los campamentos y hubo ese parón. Y en 2013, la doctora Merche Rodríguez, que nombraba antes, se iba a jubilar y ella es la que había empezado los campamentos en Aragón 25 años atrás y no quería que se perdieran. Y entonces ella quiso dar un impulso antes de jubilarse, decir en 2013, rehacemos y volvemos a hacer los campamentos. En aquel momento yo estaba ya a punto de leer la tesis que había estado haciendo con ella. Merche me conocía a mí, conocía a mi mujer que es enfermera, había trabajado mi mujer en urgencias, en UCI, tenía bastante manejo un poco de patología grave también y nos invitó a decir, ¿y si volvemos a lanzar el campamento? ¿Querríais venir como médico, como enfermera? Y aceptamos, claro. Ya fuisteis. Se incorporó un nuevo equipo de monitores, pudimos ir con otros médicos compañeros también, otros residentes que empezaron a coger el relevo y empezamos los campamentos de nuevo 2013, 2014, 2015 y yo llegué ya hasta los de 2018 y en 2019 ya no pude ir porque nació mi segundo hijo y mi mujer estaba embarazadísima y de hecho el parto fue durante el campamento. Y ya desde entonces sí que nos desprendimos un poco, había otros médicos jóvenes que han cogido el relevo, con la doctora Marta Ferrer, que es la diabetóloga del Hospital Infantil, y otros compañeros, y han seguido haciendo los campamentos y se siguen haciendo cada año con ADE Zaragoza, así. De aquellos años, o sea, es que pues eso, mi mujer fue embarazada, el campamento 2015, por ejemplo, de nuestro primer hijo, el año siguiente, con 6 meses, lo teníamos en el campamento gateando por ahí o enredando por ahí con los demás, no, 9 meses ya, un poco más mayor. Y vamos, que es que era parte del campamento y esos primeros años hemos disfrutado un poco de decir, poder ser familia, poder ser profesionales a la vez y estábamos con los niños a los que queríamos. Me acuerdo que los niños, algunos decía, qué suerte va a tener Jorge si tiene diabetes porque le vais a cuidar muy bien. Y yo decía, mejor que no tengamos esa suerte. Yo prefiero que no tenga diabetes. Si la tiene, le cuidaremos, pero ya sabéis que no es lo mejor para nuestros Pues niños. No, ellos, que ellos sabemos que es lo que pensaban, tú te ¿no? Ellos dedicas. veían cómo les cuidabais a ellos y cómo, ¿no? Entonces decía, bueno, por lo menos si este peque le pasa lo que a nosotros, van a tener unos buenos cuidadores, ¿no? Pero que al Pero final a esa nivel frase hablaba de, profesional, de la empatía y del exacto, contacto que tenemos. O igual que a lo exacto. mejor una hipoglucemia a las 3 de la mañana, me acuerdo de una de las niñas que os decía, qué suerte tienes que no tienes diabetes. Digo, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Jo, que eran años que eran, los campamentos eran muy duros, porque era estar 24 horas con ellos, sabes lo que es para una familia tener un niño con diabetes cerca, sabes lo que es estar la noche en vela haciendo controles, o con un niño que se ha puesto una dosis de insulina mayor, o con otro que se ha olvidado una dosis y tiende a estar muy alto, incluso con cetonas y tener que ir compensándolo, ¿no? Pues todo eso lo vivíamos muy de cerca y nos da una idea de lo que es la vida de la familia con diabetes, no solo del niño, ¿no? Eso sí que es humir, ¿eh? Eso es humir el campamento con niños con diabetes 24 horas, que sí que se puede parecer mucho a lo que, bueno, es igual, a lo que viven las familias 24 horas, los 365 días al año, que es manejar la diabetes de sus hijos, que es intentar copiar la función que hacía un órgano vital, que es el páncreas, ¿no? Y que eso, pues, por mucho que seamos cabezotas y intentemos hacerlo todo de 10, no vamos a poder copiarlo igual y vamos a cometer fallos porque sí y porque la diabetes también pues a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Y hay muchos factores que influyen. Y en los campamentos yo que he acudido como, bueno, pues como niña con diabetes y luego también de monitora más mayor, pues al final también hay muchas emociones, ¿no? Tú lo habrás visto, Santi, ahí las emociones rebosan por todos lados y eso también influye en las glucosas. Mira, me quedaba con ganas de contarte, bueno, aparte ya de la actividad también, ¿no? De, por ejemplo, que se ponen a jugar un partido de fútbol después de comer, no lo habías previsto y empieza a haber hipoglucemias que no te esperabas porque están haciendo más ejercicio del que teníamos
pensado, ¿no? Pero ahí teníamos que estar pues para manejarlas con el zumo, venga rápido, uno va, viene y que las cosas fueran seguras, ¿no? A pesar de todo. Hablabas de emociones y te iba a contar precisamente que en 2015 empezamos a perder un poco el miedo a decir, la persona con diabetes puede hacer de todo. Ya les animábamos a hacer ejercicio con control y aquel año decidimos, por ejemplo, hacer la primera vez una travesía y dormir fuera del campamento con los mayores del campamento. Subimos al puerto de ¿Dónde? Chía, que está a 1900 metros. Sí, Habíamos llevado sí. ahí una pista forestal, llevamos mi coche hasta arriba antes de ir con ellos para tener la seguridad de que si había una emergencia pudiéramos bajar. Y nos salió una noche estupenda, que es que no hizo falta ni montar las tiendas que llevábamos porque pudimos dormir al raso con el saco de dormir solamente. Pero ahí teníamos programada una actividad para hablar de emociones en diabetes. Y aquella noche, bajo las estrellas, nuestros chavales empezaron a hablarnos del miedo que le tienen a una hipoglucemia, de la ira que les supone, por ejemplo, que sus padres cuando llegan a casa les pregunten lo primero por qué tal va la diabetes y no por qué tal te ha ido el día. Te sonríes Ostras. porque te ha pasado, ¿no? Así un poco, o te has sentido No, así a no, veces, a lo mejor. pero es muy curioso, ¿no? Eso, ¿no? El que te pregunten, qué tal está la glucosa? Y no que te digan, ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal ha ido el día? ¿No? Es Ujú. que seguramente lo Y, hacen con todo el cariño del mundo, pero que no son conscientes, ¿no? Y que los chavales se puedan desahogar. Y eso fue un primer paso de hablar de emociones en diabetes. Desde entonces, con D1, que hemos hecho talleres en los campamentos, siempre se trata el tema emocional y siempre salen cosas nuevas y aprendemos todos. Y luego incluso las conclusiones que sacamos de ahí las hemos compartido en congresos médicos, en reuniones y todo para decir, tenemos que preocuparnos también de estos aspectos y tener presente mucho Exacto. la necesidad de apoyo psicológico en la diabetes, tanto para las familias como para los niños y adolescentes, así. Y eso, pero aquella noche es que recuerdo que fue algo fascinante, es decir, nos hemos atrevido a hacer algo que antes no hacíamos, salió bien además, y además pudimos trabajar otra cosa como las emociones, ¿no? Los aspectos emocionales. Enhorabuena por ese trabajo porque les disteis un regalo precioso, que es pasar una noche debajo de las estrellas en Pirineos. Bueno, yo he podido hacerlo y es de los mejores regalos. Les disteis la seguridad de poder hacerlo y de poder vivir una experiencia vital, que es, tienen el mismo derecho que el resto de las personas, ¿no? Con una planificación, con una seguridad, con una serie de medios que hay que llevar a cabo, porque se puede hacer. Y luego el trabajar las emociones. Y me gusta que lo hayas comentado y que se haya hablado en congresos, porque en este canal que se ha entrevistado a muchas personas con diabetes, se echa en falta ese apoyo psicológico, tanto para el paciente como para la familia. Y muchos pacientes incluso reclaman que cuando van a las consultas, pues a veces saben que con toda la profesionalidad del mundo, pero se miran sus gráficas y no se les preguntan cómo están. No sus glucemias, sino ellos. Porque muchas veces va unido. Depende cómo esté anímicamente el paciente, no siempre, pero anímicamente el paciente o qué situación personal esté pasando, sus glucemias van a estar de una forma u otra, ¿no? Porque esta enfermedad es muy emocional. Todo está relacionado, evidentemente. Y pues eso lo vemos, esos altibajos que muchas veces tienen que ver con lo que pasa con la diabetes y con esas gráficas que no siempre entendemos la primera, pero que si metemos los aspectos emocionales se pueden entender mejor. Hasta el miedo a ir a la consulta, porque muchos niños van y muchas familias en plan de me van a echar la cantada porque no lo he hecho bien. También intentamos manejar ese lenguaje también y cambiar. Y hablamos ahora de si el control está en objetivo o no, si consigues objetivos, no si lo estás haciendo mal o no, sino que te esfuerces para conseguir esos objetivos y Exacto, que al final son beneficios para el paciente, para su familia a por largo plazo, supuesto. ¿no? No, no, eso, el principal beneficiado va a ser el paciente y la familia, ¿no? Eso lo tenemos todos claros. La diabetes se tiene que trabajar muchísimo, requiere todo el esfuerzo nuestro. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes, pero sí que está bien cambiar el mensaje, ¿no? Y quizá no lo estás haciendo bien, sino el control no está siendo lo más óptimo. Vamos a ver cómo mejoramos, ¿no? Involucrar al paciente, pero sin culpabilizarle tampoco por lo que está pasando. Creo que es un punto muy, muy positivo. Eh, ¿Cómo recomendarías, ahora que has vivido la experiencia de los campamentos, cómo les dirías a los papás y mamás que nos estén escuchando? Imagínate que tienen un hijo que acaba de ser diagnosticado en diabetes, y cómo les animarías a que lo apuntasen a este tipo de actividades, a acudir a un campamento. Dependerá de la edad del niño también y lo reciente que tenga el diagnóstico, porque a veces a lo mejor todavía falta un poco de rodaje para soltar, pero primero que para ellos es una oportunidad única de no sentirse raros, de no sentirse diferentes, de estar con otros compañeros a los que les pasan cosas muy parecidas, no voy a decir las mismas, pero que están peleando pues con los pinchazos, con los controles, con el tener que medirse, con el tener que contar las raciones, y eso ya hace que se sientan mejor en cuanto a que decir somos muchos más que uno en su casa.
para los padres a veces suponen unas vacaciones, de decir, descanso un poco del estrés de estar pendiente de la diabetes de mi hijo todos los días. Y aunque tengan cierto contacto, porque al final sí que a veces pues llevan el móvil, hablan un rato, pero pueden estar muchísimo más relajados y sabiendo que normalmente hay un equipo sanitario y unos monitores que saben muy bien qué hacer en caso de complicaciones Que y también es que es un importante, entorno seguro. Santi, que el cuidador descanse, ¿no? Es importante tanto para el cuidador como para independizar un poquito al niño o a la niña para que él también adquiera, bueno, pues sea un poco más autodidacta en su propia diabetes, ¿no? Yo creo que Ujú. es Y importante. luego eso es, el aprender a manejarse por sí mismo. En el campamento ganan autonomía. Hay niños que han venido que no se pinchaban ellos solos y los padres nos han dicho, no, no puede venir al campamento o lo vais a tener difícil porque no sabe pinchar y han vuelto a su casa haciéndose los controles, poniéndose la insulina y todo. Además, a manejar mejor la tecnología, a sacarle partido. Hace años, en los primeros campamentos que iba yo, íbamos con libreta, pero ahora todos tienen su sistema de monitorización continua y podemos sacar partido a las gráficas para que ellos aprendan qué les están diciendo esas gráficas de cerca también y aprender pues eso, más de cómo tienen que cuidarse, de cómo hacer cuando hacen ejercicio, cuando hacemos excursiones largas, ¿no? Y todo, y que nada les limite y puedan adaptar la diabetes a su vida y no al revés. Y luego yo también, estamos hablando de los beneficios para los niños y sus familias, pero para nosotros como sanitarios, lo que supone la Wow. experiencia, que yo siempre digo a todos los sanitarios, educadoras, médicos, desde residentes y adjuntos, que es una oportunidad única poder ir a los campamentos de diabetes para aprender de cerca lo que supone tener diabetes y lo que supone controlar la diabetes de tu hijo a diario. Estoy muy de acuerdo en todos los puntos que has tratado y desde aquí de verdad hago un llamamiento a muchos sanitarios, ¿no? y profesionales que acudan para que sean conscientes de lo que se siente, de lo que se vive y cómo se gestiona, ¿no? Que es muy complicado y sobre todo cuando hablamos ya de niños, ¿no? Pero que estos campamentos pues también, claro, les aporta ese empoderamiento, ese aprendizaje y a través pues, de excursiones que se pueden hacer, de juegos y de contacto con otros niños que están viviendo lo mismo que ellos y también yo creo que les sube un poquito la autoestima, ¿no? El sentir algo compartido. Por lo menos esas son las sensaciones que yo, bueno, pues tenía cuando acudí a estos campamentos. El primer año estaba totalmente asustada y el segundo año estaba deseando que llegasen. Bueno, porque al final te une, ¿no? Y estás deseando ver a los compañeros. Una compañera, Graciela Low, que también venía a los campamentos, hizo su tesis doctoral sobre los beneficios de las personas que habían acudido a campamentos. Y los beneficios metabólicos no siempre estaban claros, no siempre si se habían mejorado o no, pero lo que sí que demostraba es que les había ayudado en su calidad de vida, en la aceptación de la enfermedad. Y vamos, yo lo que siempre he visto es que además muchos de los chavales que venían de campamentos luego se han querido quedar como monitores, que a lo mejor es lo que te pasó a ti también, Exacto. que han seguido aportando a otros chavales y que al final es como una familia que sigue creciendo cada año, otros se hacen mayores, se van a estudiar fuera y todo, pero que al final en la asociación hay como una familia alrededor del campamento. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que estamos con los de los campamentos de aquellos años y que pues cuando hay novedades o incluso a veces cuando tienen una duda nos preguntan y seguimos hablando y a lo mejor ellos ya tienen sus 25 o 28 años y seguimos en contacto. Bueno, pero al final es un continuo aprendizaje, se ha creado un vínculo muy bonito, ¿no? Importante, real, y se ha creado un vínculo para podernos ayudar y poder aprender todos juntos, que es de lo que se trata, el poder aprender todos juntos, la experiencia profesional y sanitaria y la experiencia del propio paciente. Eso es vital. De hecho, bueno, tanto te involucraste en el mundo de la diabetes y tu tesis doctoral fue sobre la epidemiología en diabetes en menores en Aragón. Cuéntanos esto, ¿cómo fue? Mira, antes ya había habido un primer paso. Merche Rodríguez quería estudiar lo que había en Aragón y con Jesús Soria, que fue otro residente unos años atrás que yo, hicieron un primer trabajo, pusieron en marcha el registro de Aragón y la tesis de Jesús fue los primeros 10 años de evolución de 1991 hasta el año 2000 de cuántos niños empezaban con diabetes cada año en Aragón, si tendía a aumentar o no, pero aún 10 años era poquito tiempo de evolución. Merche en 2008 me puse a trabajar, entre 2008 y 2010 me dijo, oye, este trabajo ya hemos recogido, porque ella sigue recogiendo los datos los años siguientes, y dice, igual habría que actualizarlo, igual habría que estudiar a fondo, porque ya pronto haremos 20 años de seguimiento, y me lo puso en las manos y yo dije, pues tengo que seguir ese trabajo. Entonces mi tesis se trató de eso, de los 20 años ya recogidos, pasamos todos los datos que no estaban metidos en la base de datos, e hicimos un estudio todavía más profundo. Intentamos analizar incluso factores infecciosos, las infecciones por enterovirus en Aragón, factores climáticos, la estacionalidad, que es muy importante, que por ejemplo vemos que es importante que los niños con diabetes debutan con diabetes más frecuentemente en otoño e invierno, pero es mucho Sí, más marcado que los niños y niñas que hacen diabetes
nacen más frecuentemente en meses de primavera y verano. Es decir, es más marcado, pesa más, digamos, en empezar con diabetes el momento en que naces que el momento en que ¿En debutas, serio, ¿no? Digamos. Santi? O sea, Y eso, ¿de verdad el porcentaje es mayor primavera, verano, nacimientos? O sea, digamos, tiene más significación estadística la distribución que hay a lo largo de los meses en cuanto al nacimiento que en cuanto al debut. Y esto, los dos son patrones claros, pero esto nos habla, y además ya se había descrito en otros países, ¿no? Que es un patrón en espejo, que decimos los debuts en meses fríos y el nacimiento en meses cálidos. Y esto nos habla de que probablemente las cosas que ocurren alrededor del nacimiento, infecciones, la introducción de alimentos, los niveles de vitamina D y todos esos factores que vamos estudiando influyen mucho ya desde los primeros meses de vida. curioso. O sea, que quizá incluso se puede gestar de alguna forma una posible futura diabetes desde la propia gestación Yo del no tengo feto. duda de que en esos primeros meses hay grandes grupos que lo investigan en Estados Unidos, en Australia, que están siguiendo, por ejemplo, a familias de riesgo porque hay alguien con diabetes en la familia, pues desde los primeros meses de embarazo intentan seguir a esas madres, ver todos los factores, las infecciones, la alimentación, todo lo que sucede desde el embarazo de ese bebé y con los años ver cuáles de esos bebés desarrollan diabetes para ver qué factores han sido más claramente influyentes en eso. Más que son estudios que necesitan muchos años de seguimiento, Por pero están en supuesto, marcha porque es para la tener forma una base de encontrar científica se respuestas. necesita recoger muchos datos. Pero no estamos hablando de que la madre obligatoriamente tenga que tener diabetes, sino que alguien de su familia pueda tener diabetes y lo que puede ocurrir durante ese embarazo. Eso es, y entonces ya están cogiendo pues desde muestras de heces, por ejemplo, para hacer cultivos, recoger qué infecciones ha tenido la madre y luego ya cuando el bebé nace, todos los factores que hay a su alrededor, tanto infecciosos como ambientales, para encontrar respuestas. Claro, porque de la diabetes tipo 1, que es de la que es diagnosticada en menores, ¿no? Incluso en bebés, hemos visto casos de bebés con diabetes tipo 1, todavía no se conoce el origen. Así como la diabetes 2, tipo 2, se sabe que suele estar relacionada, aunque cada vez hay, bueno, hay nuevos estudios, ¿no? Con un sobrepeso, un estilo de vida en edad más adulta, etcétera, pero la tipo 1 todavía no se sabe. Y sin embargo es minoritaria, porque la mayoritaria, el 90% de la población, tiene diabetes tipo 2. Pero claro, si pudiéramos saber, pudiéramos hacer una cronología, ¿no? De hechos, ¿no? De qué es, o hacer una cadena de acontecimientos para ver cuál es el patrón que se repite antes del debut, sería un avance importante, ¿no? Eso es lo que se investiga. Y luego es importante que tú has dicho, se habla de qué es la diabetes de los niños y todo, pero tener claro que los estudios nos están demostrando que aunque siempre hemos hablado de diabetes infantojuvenil y la incidencia, digamos, la proporción de casos que se diagnostican en cada grupo de edad es mayor en los niños, el número total de casos que realmente inician diabetes tipo 1 es mayor en adultos que en niños. Los compañeros de Navarra y de Asturias, por ejemplo, están haciendo un trabajo como el que hago yo en menores de 15 años, pero lo hacen hasta los 40 años de edad. Y entonces nos están enseñando que dicen, sí, sí, la incidencia es más alta, sobre todo en los de 9 a 14 años. Pero es que si sumamos todos los casos que se diagnostican en edad pediátrica y en adultos, en torno a un 40-45% en edad pediátrica y hasta un 60% se diagnostican en edad adulta. Yo he tenido estos días, yo hoy he conocido del padre de un niño mío de la consulta que ha debutado de adulto hace un par de años y bueno, hoy me lo contaban y dice, si es que es eso, que a veces pensaba, es de los niños, pero no. Una madre que al principio del embarazo sé que lo supo. La abuela de un niño mío con diabetes, que con 70 años estaba diagnosticada como diabetes tipo 2, empezó con vómitos, pensaban, uy, será un problema de estómago, ¿no? Y al final, tirando del hilo, dijeron, no, es que tiene anticuerpos anti-GAD. Y empezaron a tratar con insulina, se pasaron los vómitos, y es que lo que tenía era una diabetes tipo 1, pero con un diagnóstico muy tardío. Entonces, hoy en día cada vez sabemos más eso. Probablemente todo el problema autoinmune se está generando alrededor de los primeros meses de vida, cuando el sistema inmune está madurando, está aprendiendo y ahí probablemente está el origen de las cosas. Pero la velocidad de la evolución de la diabetes es diferente en cada persona. Tenemos muchos que van a debutar en la infancia, pero otros casos que van a hacer una forma más lenta y que acaben diagnosticándose en la edad adulta. Incluso sabemos que muchos de estos casos que se diagnostican de adultos tienen un primer diagnóstico de diabetes tipo 2, porque llegas a la edad Claro, adulta y claro. quieras que no, hay más riesgo Sí, de sí, sí, sobrepeso, de sedentarismo y tal, claro. y ahí ya no es tan claro el fenotipo, no el aspecto de un niño delgado que tiene una Mm, vida sana y que empieza a sí, adelgazar y a perder peso, sino sí. que a lo mejor tienes un adulto con más o menos sobrepeso, sedentarismo, que encuentras cifras de glucosa elevadas y lo primero que pensamos los médicos es, será una diabetes tipo 2 que es lo más frecuente, como has dicho tú antes. Claro, Pero acabamos claro. encontrando en algunos de esos casos que no, que eran diabetes tipo 1 pero un poco más enmascaradas.
Muy curioso lo que acabas de comentar, incluso diabetes LADA, ¿no? Que yo recuerdo que Ujú. cuando hace, bueno, más de 30 años que debuté, ni se escuchaba y que sin embargo ahora hay muchos casos de personas adultas que son diagnosticadas en diabetes tipo LADA, que digamos que es como un intermedio, ¿no? Es una diabetes como la tipo uno, pero que de forma más pausada, Más ¿no? lenta, Digamos. digamos, menos agresiva y muchas veces con anticuerpos anti-GAD, que son los que vemos en ese tipo de diabetes. Es lo que te estaba contando sin dar nombre, digamos, ¿no? Pero muchos de ellos sí que son eso, diabetes tipo LADA. Muy, Y muy nada, interesante. seguimos, bueno, ya no te he contado, seguimos con el trabajo de epidemiología de Aragón. Yo hice la tesis con 20 años, ahora llevamos 33 años de seguimiento. Para mí ha sido una revolución ahora porque precisamente a raíz de la pandemia, a raíz de la sobrecarga que llevamos, yo ya no podía tan fácilmente pasar todos los datos porque al final todos los médicos pediatras y médicos de atención primaria de Aragón y los endocrinos me enviaban los datos de los nuevos diagnósticos para mantener el registro y era un trabajo intenso pasarlos a base de datos, hacer análisis y todo así. Y desde el año pasado empezamos a recoger los casos ya apoyándolos un poco más en todos los sistemas informáticos, historia clínica electrónica, el sistema de atención primaria que tenemos y con el servicio de salud pública, que es con los que he trabajado hasta ahora, hemos conseguido al final tener los mismos datos, incluso se nos escapan menos pacientes que antes, con más agilidad, digamos, y sin que a mí me suponga ya esa sobrecarga. Entonces ya desde allí se van filtrando los casos a partir de historia clínica electrónica y filtramos pues casos concretos que dices es más dudoso, podría ser una diabetes tipo genético, podría ser una tipo 2 en una adolescente, que vemos algunas con sobrepeso, entonces ya son poquitos casos los que tenemos que seleccionar, pero nos ha ayudado mucho para que podamos mantener el registro y ya os digo, ahora tenemos 33 años de evolución y esperamos poderlo mantener de forma prolongada también. Tenemos datos de la época COVID, por ejemplo, que se ha hablado mucho en Esto todo me el mundo interesa de si el mucho, por COVID ejemplo. aumentó mm, los casos de diabetes. Sí que vimos claro. que el año de la pandemia aumentaron mucho los casos de diagnóstico en cetoacidosis, porque tuvimos un peor acceso a los servicios sanitarios, ¿no? Estabas en casa, llamabas por teléfono, a lo mejor un niño llamaban, tiene vómitos, tiene dolor abdominal, y decían, no, pues esto es una gastroenteritis, y al final era un debut diabético y se pillaba un poquito más tarde y con más riesgo de que estuviera descompensado, por ejemplo. Eso se ha visto en todo el mundo. En Aragón, en nuestro registro, hemos visto, por ejemplo, que ha sido uno de los más años con más de diagnósticos en cetoacidosis, más de la mitad de los casos en aquel año, que es demasiado. Normalmente estamos en torno a un tercio de los casos. Y luego se habló de si aumentaría el riesgo de diabetes. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos visto que 2020 en parte, pero sobre todo 2021 y 2022 han sido los años de registro donde más incidencia, donde más casos de diabetes hemos tenido. Pero sin embargo, 2023 aflojó bastante. Y eso es lo que se ha visto en muchos otros países del mundo. Y eso habla un poco que probablemente la epidemia COVID, no solo por la infección, sino también por los cambios a nivel ambiental, a nivel de hábitos de vida, hizo que muchos pacientes que ya tenían autoinmunidad, personas que tenían autoinmunidad de tipo de diabetes, digamos, y estaba enmascarada sin tener hiperglucemia, pues en ese momento ha aparecido la hiperglucemia, han aparecido los síntomas y se han diagnosticado. Pero digamos que son pacientes que ya estaban predispuestos y lo que han hecho es debutar un poco antes y un poco más juntos en el tiempo. Y en este año siguiente, 2023, que es el último que hemos analizado, vemos que vuelve a descender, probablemente porque ya no hay tantos pacientes que estuvieran pendientes de iniciar su debut en diabetes. Y eso se ha comprobado en muchos otros sitios del mundo. Ahora tenemos otro estudio de Vizcaya que salió hace pocos meses que también cuenta parecido y que probablemente ha sido eso, ¿no? Como una aceleración, pero luego con una pequeña reducción. Tenemos que ver qué pasa a lo largo de los años, si se mantienen altos o si vuelven a niveles previos. Muy interesante lo que has contado, Santi, porque sí que había un run run, ¿no? Que con el COVID hubo un aumento de diagnósticos, pero claro, si estaba como de una forma latente, ¿no? Es como silenciada, pues quizá en un momento de estrés, siempre se ha asociado mucho a un debut diabético con un suceso en la vida de esa persona. Y claro, los niños, todo el mundo sufrió mucho, ¿no? Los sanitarios, por supuesto, las familias tuvieron que adaptarse de repente en los trabajos, muchos ERTES, mucho estrés, aunque todos estuviéramos en casa, pero era una situación complicada y diferente que llevar, pues quizá los niños sufrieron de alguna forma estrés también, un estrés adicional que hizo que su sistema autoinmune, bueno, pues despertase esa patología latente, ¿no? que tenían allí Ujú. silenciada, ¿no? Tiene mucha lógica en los cambios de hábito, menos ejercicio, Que tal, es todo un influye. factor el estrés, pero al final es un complejo. El confinamiento fue un experimento para todos también y en otras patologías lo Claro, notamos. El salir luego otra vez a la calle, pero en esos meses que hubo menos actividad física,
cambios alimentarios, cambios a nivel social y al final todo eso pues ha tenido unas consecuencias y ya veremos, ¿no? Si se mantiene el tiempo. Lo que sí que es cierto es que lo primero que pensamos todos es la infección COVID la que aumenta los casos de diabetes, pero Claro, luego no, los estudios no han podido comprobar de decir que fueron los niños, por ejemplo, que tenían infección COVID los que estaban aumentando el número de casos de claro. diabetes, ¿no? Eso es. No, porque bueno, también se pudo llegar a pensar eso primero porque, bueno, pues el COVID lo desconocíamos todos mucho, ¿no? Y de hecho tampoco se conoce todo. Y luego también porque siempre se ha asociado una infección con un debut en diabetes, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver más, mucho un poco pues, por lo que has comentado, ¿no? Ese despertar de una patología que está ahí como adormecida en un momento crítico o complicado. Pues muy interesante lo que nos has comentado y a seguir recopilando datos porque seguro que de eso, de esa base de datos y de esos datos y de esas experiencias podemos aprender mucho, ¿no? Incluso también tiene su lógica que hubiese mucho más debut complicados con cetoacidosis en la pandemia porque la gente llegaba in extremis, casi a urgencias, ¿no? Por evitar colapsar todavía más los servicios sanitarios. Curioso, para que nos demos cuenta un poco de toda la importancia que tiene la recopilación de datos de la investigación. Eh, yo también te quería comentar, eh, pues que nos dieras unas pinceladas, ¿no? Eh, para los papás y mamás que nos estén escuchando, cómo identificar cuáles son los primeros síntomas que se tienen que dar cuenta para identificar un posible debut en diabetes. Eso nos importa mucho de hace tiempo. Mira, nosotros aquí en Barbaso tuvimos una niña, por ejemplo, que consultaron por síntomas claros y cuando consultaron llegaron a un médico de atención primaria acostumbrado a diabetes tipo 2 y todo, que dijo, vale, pues le hacemos una analítica la semana que viene y estaba bien orientado porque iba buscando diabetes, pero lo que no sabía es que en la diabetes tipo 1 en niños normalmente hay que correr un poco más porque a veces en días o semanas aparece la cetoacidosis y pues si esto había sido un día entre semana de aquella semana, el fin de semana aparecía por nuestro hospital con una cetoacidosis clara con vómitos, descompensación, obnubilación y todo. Y esa niña, pues, por ejemplo, tuvo que ir a Zaragoza a cuidados intensivos. Y dices, ay, si con esos primeros síntomas hubiéramos hecho una glucemia capilar, se hubiera diagnosticado, hubiera ido al hospital y hubiéramos evitado, ¿no?, ese debut en cetacidosis. Entonces, nosotros siempre hemos insistido, ya en nuestra zona y en algún congreso de enfermería llevamos publicaciones de recordar los síntomas iniciales de la diabetes. Y en 2018, con el grupo de trabajo de diabetes de la SEP, con la SED y todo, yo tenía la suerte de estar en los grupos, en los dos grupos de trabajo a la vez de epidemiología y el de la SEP. Hicimos una campaña conjunta con gente de las redes sociales, de grupos de padres de niños con diabetes, que decíamos, queremos que se conozcan más los síntomas de la diabetes iniciales. Hicimos una campaña que fue el Piensa en Diabetes o Una tira una vida, con mucho apoyo, con apoyo de gente de Canal Diabetes, con Diabetes a Tiras, que es un dibujante que tiene diabetes y nos ayudó mucho con las ilustraciones y todo. Y la campaña era para recordar los síntomas principales. Un niño que empieza a beber, bueno, primero al revés, que empieza a orinar mucho porque pierde glucosa en la orina, Claro. que tiene escapes de orina por la noche cuando no tenía a veces, que tiene mucha sed porque tiene que recuperar ese agua que pierde por la orina, que tiene más apetito habitualmente del normal porque pierde energía al perder glucosa en la orina y necesita más apetito y a pesar de estar comiendo más, adelgaza, que está cansado, le cuesta concentrarse. Si es un niño pequeño, a veces en vez de tener mucho apetito, pierden apetito porque enseguida tiende a la cetosis y a las náuseas, vómitos y poco apetito. Pero al final esos datos nos están hablando de, ojo, que este niño, esta persona que desarrolla estos síntomas puede estar empezando una diabetes tipo 1, que es la que vemos más bruscamente, y simplemente hacer una glucemia capilar a tiempo puede evitar que eso se complique más, empezar un tratamiento más tempranamente sin llegar a la cetoacidosis y evitar complicaciones de la diabetes en ese momento. Entonces siempre es estar pendiente sobre todo de esos síntomas. La orina excesiva, sed excesiva y muchas veces apetito excesivo. Con adelgazamiento, muchas veces llegan ya que han perdido 6, 7 kilos, por ejemplo, después de varias semanas de síntomas. Y todo eso, pues en los primeros síntomas no cuesta nada hacer una glucemia capilar para confirmar si es diabetes o si, oye, no, que los síntomas los tiene pues por otra cosa, porque bebe mucho, porque ha tenido escapes de orina por otra causa, pero vamos, que hemos descartado que no fue un inicio de una diabetes. Muy importante saber esos primeros síntomas, esas señales de alarma para poder actuar lo antes posible y evitar a que el niño o la niña llegue a una situación, pues eso, de cuidados intensivos, de cetoacidosis y demás, ¿no? Porque además estamos hablando de los más pequeños, ¿no? Es muy importante. Yo también sé que incluso puedes, los papás o las mamás, si por lo que sea pueden ir a acudir incluso a una farmacia, te hacen una glucosa capilar, ¿no? Te hacen un capilar en un momento determinado. Mucho mejor ir a un centro sanitario, pero bueno, en un momento determinado, incluso la propia farmacia te puede hacer una prueba capilar.
para ver y luego ya directamente irte al centro ambulatorio o al hospital o a donde toque. Precisamente de esa guía que elaborasteis, ¿no? De diabetes en edad pediátrica, que elaborasteis junto con otros compañeros y otros profesionales, que me pasasteis y que le he estado echando un vistazo, que me ha hecho recordar mucho de mi infancia, ¿no? Pues esa casita, la explicación de cómo entra la glucosa, ¿no? Pues cómo te explicaban cuando eras pequeña la función del páncreas y por qué te tenías que inyectar insulina, que la insulina era una hormona, que lo que hacía era transformar los hidratos en energía para que entraran en la casa o en las células, ¿no? En este caso, pero me ha gustado mucho el prólogo que escribiste y lo voy a leer, ¿no? Además hay una diferencia con respecto al prólogo anterior de la anterior edición que se hizo en 1988, en el cual empieza, este libro está destinado a ti, muchacho, que eres diabético, y sin embargo, en el prólogo que Santi escribió en 2019 ya hay un cambio, y lo vais a notar en cuanto inicie el párrafo. Este libro está dedicado a ti, niño o niña o adolescente que tienes diabetes, y a vosotros, padres, madres y cuidadores. Desde hace ya más de 30 años es una herramienta que enseña todo lo necesario para convivir con la diabetes. Pretende ser una guía útil y optimista, porque ante todo tenemos cada vez más recursos para mantener la diabetes bajo control. En esta edición hemos actualizado la información, las opciones de tratamiento y los avances tecnológicos. Además, hemos dividido el texto en dos partes. Básica, con todo lo que deberías aprender los primeros días tras el diagnóstico, y avanzada, donde profundizar en las semanas siguientes para un manejo más preciso de esta patología. Recuerda, tú no has elegido tener diabetes. Sin embargo, ahora comienza la tarea de adaptarse para vivir con ella, para seguir creciendo y decidir hacia dónde va tu vida, igual que hasta ahora lo habías hecho, sin diabetes. Siempre tendrás el apoyo de tu familia y de las personas que te rodean y, por supuesto, de tu equipo sanitario. No lo dudes y confía en ellos en esta nueva etapa. ¡Wow! Enhorabuena y gracias por este prólogo. Mira, en aquel momento el manual fue un reto. Daros cuenta, todo lo que dice el manual, mucho de lo que dice el manual, sí que está basado en las ediciones anteriores. Esta es la cuarta edición, fue en 1988 la primera, 1998 la segunda y 2008 la tercera. Eso es, la tercera la coordinó Mercedes Rodríguez, que había sido mi maestra, como os digo. En aquel momento, nosotros, antes de ser yo el coordinador del grupo de la SEP, el Ministerio de Sanidad nos hizo el encargo de renovarlo. Es verdad que se nos empezaba a quedar desfasado en cuanto a la Claro. tecnología, sobre todo, que había surgido en los últimos años, porque la verdad es que la tecnología, yo tengo en mi cabeza desde prácticamente, sobre todo 2013, 2012, 2013, es cuando ha empezado a cambiar de forma brutal. Antes teníamos sistemas de infusión de insulina un poco más antiguos, pero empezaron ya los modelos predictivos, el evitar hipoglucemia frenando la tasa de infusión de insulina, por ejemplo, el evitar luego la hiperglucemia, hasta los sistemas híbridos que tenemos ahora, la monitorización continua, y todo eso ha sido una revolución tecnológica que ha sido de 10 años para acá prácticamente. Sí, sí, Entonces todo totalmente. eso había que meterlo en el libro en cierto modo. Y luego yo veía, le tenía mucho cariño a los dibujos como el de la casita, por ejemplo, pero empezaba a ser un lenguaje un poco más antiguo, ¿no? Los dibujos habían acompañado las ediciones anteriores y nos tocó la faena de decir, bueno, vamos a darle una vuelta al libro, tenemos que buscar dibujos nuevos, animación nueva y un estilo más moderno, ¿no? Buscamos varios ilustradores. Yo estoy contento porque encontré, mira, sabéis, conoces a Jerry Azucarado, seguro. Sí, sí, Pues sí, por como supuesto. él tiene capacidades sabe de diseño gráfico, le pregunté a él y él me dijo, yo no mucho, pero mira, hay una ilustradora que trabaja conmigo, que es Nuria H, Nuria Hernández H, y contactamos con ella. A mí me encantaron sus dibujos y llevé varias propuestas al grupo de trabajo de los que podían ser posibles ilustradores para el libro. Y entre todos decidimos a Nuria. Y luego es una decisión que dices, es que ha marcado el libro para mí. Todos los profesionales que hemos trabajado, bueno, es que es la experiencia primero de los profesionales que nos enseñaron a nosotros, que ya habían hecho las ediciones anteriores, pero luego es un equipo que desde la experiencia de Ichar Rica, por ejemplo, que era parte de nuestro grupo de trabajo, que es de allí de Cruces, de Bilbao, todos los Sí, compañeros, es que no los puedo nombrar a todos porque ya, o sea, me cuesta mucho, pero todos han puesto su grano de arena, su experiencia en decir, cada capítulo le vamos a dar una visión nueva, metiendo toda la tecnología, todos los conocimientos nuevos sobre lo que ya nos habían enseñado nuestros maestros. Y entonces fue
un toque nuevo completamente, meter toda la tecnología y sobre eso los dibujos de Nuria que venían a actualizar los antiguos, a hablar con un lenguaje mucho más moderno, mucho más inclusivo en ese sentido. Si veis los dibujos, tenemos un paciente latino, tenemos adolescentes, tenemos niños más pequeños, metemos en los dibujos cosas como la monitorización continua, la tecnología y luego además ya el golpe extremo fue que para la maquetación teníamos que enviarlo al ministerio, pero Nuria dijo, no quiero que este hijo se estropee, literalmente. Y se ofreció ella sin costes a maquetar el libro. Y entonces hizo ese trabajo estupendo de los dos colores que Wow. tenemos, una primera parte básica que es como un azul claro y un azul oscuro para la otra segunda parte, y una maquetación que es que a mí me parece estupendísima, vamos, y que creo que es un libro que aunque la tecnología todavía se nos va quedando anticuada, hay cosas más como el glucagón intranasal, por ejemplo, que en el libro lo nombramos y meses después de publicarse el libro es cuando se aprobó su uso y dices, qué pena que no ha estado directamente metido Sí, ahí, ¿no? Pero es que claro. no era el momento todavía. Pero bueno, ya será el reto para la siguiente edición del libro, ¿no? Que meteremos nuevas tecnologías, meteremos más datos, pero a día de hoy sigue siendo una herramienta muy válida. A mí me gusta porque es al final el material que reciben todas las familias de un niño con diabetes cuando se diagnostica en España y yo sé que incluso a algunos pacientes adultos les ha venido bien revisarlo un poco por Por retomar, ¿no? Por un supuesto. poco de educación y de pautas de cómo hacer con las cosas modernas. Y yo estoy contento. Se puede descargar gratuitamente en la página web del Ministerio o en otras web que se hicieron eco cuando se lanzó. Es un trabajo de todo el equipo del Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Y yo al final solo fui el coordinador, el que se codeaba un poco más con el ministerio, pero es que fue un trabajo soberbio de todos para mí. Y es un trabajo del que estoy muy orgulloso, evidentemente. No, no, por supuesto, tenéis que estarlo porque habéis actualizado, ¿no? Y más que se va a actualizar porque lo que has comentado, en los últimos 10 años ha habido una revolución tecnológica bueno, que se ha aplicado totalmente a la diabetes, pero que está muy bien, ¿no? Que esa guía sirva de ayuda para las personas que acaban de ser diagnosticadas, los niños, las familias, incluso renovar conceptos, ¿no? A los que llevamos ya muchos años, recordar los conceptos y aprender nuevos en cuanto a las tecnologías, ¿no? Y también para los sanitarios, para los profesionales sanitarios que quizá no están tan relacionados con esta patología y tienen algún paciente, pues les puede venir muy bien. Es una guía que se lee muy fácil, que se puede entender fácil, de forma muy sencilla y incluso la ilustración, las ilustraciones son espectaculares. O sea que enhorabuena por este trabajo. Precisamente hemos hablado ya un poquito antes, ¿no? De que la diabetes tipo 1 sabemos que no se puede en principio prevenir, ¿no? No es así como la tipo 2, pero quizá ahora tengamos que dejar de decir esto, no sé, ojalá, ¿no? Porque han salido unas nuevas investigaciones en las que, bueno, yo siempre cojo con mucho cuidado estas noticias, ¿no? Porque estoy muy acostumbrada desde que era pequeña, yo me acuerdo de las primeras veces que escuchaba la cura, los adelantos y tal, que yo al principio me emocionaba mucho, pero luego empecé como a no querer escuchar para protegerme un poco, ¿no? Del bajón que te daba después cuando veías que no era para tanto, ¿no? Pero sí que se ha empezado a escuchar últimamente sobre una posible vacuna que retrasa el diagnóstico o que incluso una persona que está predispuesta se le pueda retrasar ese diagnóstico en diabetes, ¿no? O ese ataque inmune a las células beta. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿En qué momento estamos, Santi? De lo que tú hayas podido escuchar o corroborar. Mira, llevamos muchísimos años que se están investigando tratamientos que puedan frenar, retrasar la aparición de la diabetes o regenerar las células beta. Ya sabéis, luego las versiones de trasplante de células beta, trabajo con células madre, y todos son proyectos que van avanzando, pero es verdad que a veces parecen como muy, ya está aquí, ¿no? Los titulares de la prensa muchas veces son como muy prometedores y luego no es para tanto. Hace poco ha salido la noticia de que se ha publicado ya una mujer con implante de células beta que están sobreviviendo, que Sí, están produciendo insulina, pero hay muchos pasos detrás de eso. Hay otras personas que lo han probado también y todavía no es una terapia estandarizada y accesible para todo el mundo, pero son buenos pasos, ¿no? Para llegar allá. La noticia, la vacuna, entiendo a la que te refieres, es el medicamento más reciente que se ha aprobado, que es el teplizumab, que es el primer medicamento que ha demostrado poder retrasar el diagnóstico de diabetes. ¿Vale? Entonces, ese medicamento se aprobó en 2020, a finales de 2022 por la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, y ya se está utilizando en Estados Unidos de forma clínica y estamos pendientes de que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, apruebe su uso en Europa. Para nosotros es un futuro prometedor. No es lo único, porque a día de hoy es un retrasarlo, pero ya es un primer paso que puede estar disponible para las personas que van a generar diabetes.
Lo que pasa es que, claro, al final es un medicamento que va a tener sus costes también y hay un sistema es complejo, ¿no? Porque es un problema de salud pública. Ya no estamos hablando de una persona, sino de cuántas personas pueden acceder al tratamiento y que, por supuesto, esperamos que tengan muy buenos resultados. Yo pienso, incluso a nivel personal, que este tratamiento puede demostrar no solo retrasar el principio de la diabetes, sino que probablemente la evolución de la vida de esa persona que recibe esos tratamientos, su diabetes pueda ser a lo mejor más benigna, o por lo menos es la ilusión que tengo desde el punto de vista científico, ¿no? Que a lo mejor una diabetes que va a empezar en una infancia se aproximará un poco a una alada, ¿no? Pues todo eso lo tendremos que ver, pero van a pasar Ojalá. años hasta que muchas personas hayan recibido el tratamiento y veamos su evolución a lo largo del ciclo vital, ¿no? Pero vamos, desde luego yo conocí esto, mira, pude ir al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes en Boston en 2015, tuve una beca para ir al Congreso y contarlo desde allí, y para mí eran avances que decías, "Oh, ojalá esto llegue algún día", y los tenemos aquí, o sea, ya están aquí 10 años después, y pronto van a poder estar accesibles a los pacientes y tenemos muchas ganas de que la gente se beneficie de ellos, pero es un camino que se va recorriendo paso a paso, ¿no? Que no va a llegar ya y para todos inmediatamente. Por Se está supuesto. trabajando porque hay que encontrar a qué personas podemos acceder, porque si llegamos cuando ya está la diabetes, también tiene beneficios, pero estamos llegando un poco tarde, aunque también se han publicado beneficios en las personas recién diagnosticadas. Pero la clave es decir, diagnosticar a las personas que ya tienen autoinmunidad, que están empezando a hacer una alteración de la glucemia y en ese momento utilizar este medicamento o otros que vendrán o este medicamento combinado con otros. Al final es buscar la mejor vía para que la diabetes se retrase lo máximo posible y, si es posible, que sea benigna. Si conseguimos preservar parte de la célula beta, ya no solo será menos insulina, o sea, necesitar menos insulina, sino menor riesgo de hipoglucemias, menor riesgo de complicaciones a largo plazo. Entonces, al final es un panorama que es decir, mejorar la calidad de vida de esa persona que sabemos que ya va a desarrollar diabetes. La cosa es que hay que identificar qué persona va a desarrollar Exacto. Yo diabetes. ahí la dificultad que veo aquí es identificar a esas personas, ¿no? ¿Cuáles son las personas que pueden tener esa predisposición? Porque sabemos que la diabetes tipo 1 es que no tienes por qué tener un familiar con diabetes, no tienes, o sea, eh, ¿cómo Sabemos que identificas? efectivamente en las familias donde hay una persona con diabetes hay mayor riesgo de diabetes. Entonces, una parte de los esfuerzos pueden ir orientados a decir, vamos a estudiar a los familiares de primer grado y a encontrar cuáles tienen autoinmunidad pancreática y si ellos van a hacer una diabetes, tratarlos a ellos. Pero ¿qué pasa? Que solo el 10-15% de las personas que debutan con diabetes tienen antecedentes familiares cercanos, Claro, con lo cual claro, no encontraríamos a la mayoría de los casos. Entonces, se eso está es. trabajando en otras estrategias de decir, ¿y si hacemos un screening? ¿Y si buscamos en la población qué personas van a hacer diabetes? Ya tenemos estudios que nos han ido abriendo el camino en Alemania, en Bavaria, por ejemplo, en Eslovenia, bueno, en Portugal, en muchos otros países, en Reino Unido, sobre todo en Estados Unidos, que están identificando a esas personas de riesgo. Ahí hay dos formas de hacerlo: o a todos los niños les empezamos a hacer un estudio de anticuerpos, o cogemos, por ejemplo, hacemos un estudio genético y a las personas en las que encontramos el riesgo genético de diabetes, hacemos el estudio de anticuerpos. Todavía no sabemos cuál es el mejor camino para identificarlo, pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Italia, que el año pasado aprobó que a todos los niños de Italia se les hará un despistaje, un screening de diabetes y de celiaquía, de forma que, como son enfermedades que pueden acabar apareciendo, intentar identificarla a todos los niños antes de que tengan síntomas de la enfermedad y, cuando haya un tratamiento disponible, poder ofrecérselo. Pues esos son pasos que se están dando en nuestro entorno, que en España a lo mejor en los próximos años los vamos a tener también, ya se está hablando de ello, quiero decir, y vamos, cuando vas a un congreso internacional ahora oyes las conclusiones del Congreso Europeo, el Congreso Americano, el Congreso de AISPAD, que es la Asociación Internacional de Diabetes Pediátrica, es que es el futuro o prácticamente ya es el presente. Pues es una notición, porque a mí me haría muy feliz el que se pudieran frenar el diagnóstico de diabetes en personas muy jóvenes, ¿no? O que incluso se pudiera transformar ese debut en algo más benigno, como tú has comentado, que se fuera una diabetes helada o incluso más suave, porque sería un sueño, ¿no? Sería, vamos, una felicidad enorme, un avance impresionante, y a mí me haría muy feliz que de alguna forma ver que no va a venir gente detrás con esto mismo, ¿no? Que no va a estar como llevo yo 30 años o mucha gente, muchos más, con esta carga mental y lo que supondría esa libertad para ese niño o niña, seguir siendo niño o niña, pero de verdad, ¿no? Sin esa carga mental. Ya se han demostrado los beneficios solamente del screening en cuanto, por ejemplo, a evitar la cetoacidosis, ¿no? Pues el estudio de Bavaria nos demuestra que las familias que has identificado por anticuerpos, se les instruye, se les dice, ojo, que algún día podrán aparecer estos síntomas que hablan de diabetes, y qué pasa, que a los primeros síntomas ya consultan y consiguen un diagnóstico muy alejado de la cetoacidosis, ¿no? Un diagnóstico temprano, con niveles de hemoglobina glicada bajos y todo, porque ya estaban pendientes.
pues esos beneficios ya son importantes. También es verdad que necesitan un apoyo psicológico porque de repente estás diciendo a una familia, ojo que tu hijo, que está sano, va a desarrollar una enfermedad crónica. Entonces también todo Claro. eso tiene unas particularidades que tenemos que ver cómo se manejan mejor. Probablemente necesitaremos unas unidades de seguimiento con apoyo psicológico y todo, pero incluso han estudiado que el malestar psicológico de las familias es menor que cuando se diagnostica una situación más grave de su hijo. Por Pues al final es supuesto, apoyar, por es supuesto. decir, tu hijo tendrá la enfermedad, pero vamos a estar esperando y le vamos a apoyar incluso desde antes de empezar con la enfermedad. Es Así. como, como anticiparse, ¿no? Es una anticipación a lo que puede venir y estar mejor preparados, con lo cual ya la fortaleza está construida y cuando ese ataque autoinmune se produzca, nosotros ya tenemos eh, el contraataque preparado, e incluso Ujú. nuestra parte emocional preparada, porque sabemos qué va a pasar y qué vamos a hacer. Te corrijo, pero para que lo entiendas, ya no, el ataque autoinmune ya se estará produciendo, pero cuando Vale, aparezca, cuando el perfecto. páncreas empiece a claudicar y se rinda, ya estaremos preparados para empezar tratamiento entonces para frenarlo. Pero eso, que es una perspectiva diferente completamente. A mí me gusta, yo alguna vez oí la comparación y me gusta mucho explicarla, que esto se parece a las enfermedades reumáticas, o en concreto a la artritis reumatoide, que es una enfermedad también autoinmune que va destruyendo las articulaciones, pero que se Ujú. diagnostica tempranamente por el dolor de las articulaciones. Entonces, cuando empieza una artritis reumatoide, el objetivo es frenar la enfermedad para que no acabes con las articulaciones destruidas. En la diabetes, durante todos estos años, hemos estado trabajando cuando la articulación ya estaba destruida. Cuando el páncreas ya estaba Claro. destruido, ha claudicado, no puede producir insulina y teníamos que suplementarlo directamente con insulina externa. Todos estos nuevos tratamientos, el planteamiento es, vamos a encontrar cuándo el páncreas está destruyendo y vamos a intentar actuar para que no se destruya y no aparezca la hiperglucemia, ¿no? Como si preserváramos la articulación que se está dañando. Bueno, de hecho, leí un artículo que ponía que una pastilla para la artritis reumatoide podría frenar la diabetes tipo 1. O sea, que no sé si tendrá algo que ver, ¿no? Con ese símil que acabas de hacer, pero también había ese titular expuesto. Bueno, pues muy esperanzador todo esto que estamos escuchando y espero que de verdad se pueda llevar a cabo y que se frene esta patología, sobre todo cuando está más relacionada con los más pequeños, ¿no? Yo creo que es algo vital y de salud pública y general para todos y mental. Ya me gustaría entrar en algo ya pues, más humano, ¿no? Tú que estás muy relacionado todos los días, lógicamente, con pacientes, cuando te has encontrado bueno, tú que te has encontrado con personas con diabetes, que se han acudido a campamentos, ¿qué le dirías a la diabetes de tus pacientes? ¿Tienes algún mensaje? No para tus pacientes, sino para la diabetes en general. Uy, esta pregunta no me la esperaba así. Así. ¿Qué te diría? A ver, digo, sé benigna lo primero, ¿vale? No les toques mucho las narices, que sepas que esta persona está formada y tiene capacidad para hacerte frente y que no le fastidies la vida. Va a estar gente cerca, va a tener tecnología, va a tener a su equipo sanitario y a su familia, así que tú vas a ser una parte de su vida, pero no vas a ser su vida. Pues me ha gustado esa respuesta. Esta pregunta la hacía mucho en las entrevistas de la preparación del libro de 111 historias de personas con diabetes y era una pregunta que se quedaban todos como te has quedado tú, Santi. Uf, y la mayor parte de la gente, fíjate lo que te voy a decir, les daba las gracias, porque gracias a ese diagnóstico en diabetes, luego habían empezado a hacer mucho más deporte, eran mucho más conscientes de la alimentación, no porque eso les hubiese provocado la diabetes, sino porque habían aprendido a cuidarse para estar mejor y eso les había aportado luego mayor salud en otros aspectos, ¿no? Pero luego también, por supuesto, había los que, bueno, pues la mandaban donde yo te dijera, ¿no? Lógicamente. Yo Pero eso, había... hombre, lo hemos vivido con muchos de los chavales de campamento y muchos lo dicen, yo no sería la persona que soy si no tuviera diabetes. Si pudiera Exacto, haber elegido, habría elegido no tener diabetes, por pero supuesto. mi vida es mi vida con mis circunstancias, igual que a otra Eso persona se mismo. le muere el padre cuando es pequeño, Exacto, otra exacto, persona, sus padres se han separado, cualquier circunstancia de la vida, pues la diabetes al final exacto. es una circunstancia más a la que te adaptas. Entre vosotros hay grandes ejemplos de superación y, o sea, yo, pues me hablas lo del deporte, por ejemplo, Nacho Fernández, ¿sabéis? Del Real Madrid. A él le Exacto. dijeron con 12 años, vas a tener que dejar el fútbol. Y él dijo, no dejo el fútbol. Encontró un equipo que le apoyó, su familia le apoyó, y ahí lo tenemos como capitán de la selección española hasta, que ha sido hasta ahora.
y ganando 6 Eurocopas con el Madrid. Entonces, me pierdo un poco yo con los títulos, ¿no? Pero vamos, que al final es, Y pues eso, haber estado. Andrea Pereira, que también es futbolista con diabetes tipo 1, que hasta en la selección española, ahora está en el Barça, está en el Atlético de Madrid y ahora está en México jugando. Pero también jugadora, niña con diabetes desde pequeña. Y bueno, pues que la tenemos ahí como una figura, que incluso ha escrito un libro, Mi vida con diabetes. Con lo cual, yo creo que es importante tener esos focos, ¿no? Donde podernos reflejar, no para ser futbolistas, sino para ver que se puede. Tenemos muchos más ejemplos cercanos. Yo me acuerdo ahora de Andreu Simó, que es Sí, corredor con diabetes y que él exacto. le dieron el alta del Hospital Sant Joan de Déu y a los 2 días se fue a correr una carrera porque dijo, Sí, esto no me va a parar para nada. Su endocrino, Roque Cardona, él nos cuenta, dice, bueno, pues a mí me pareció bien, me gané la bronca de mi jefe, no nos decía, pero ¿qué pasa? Que al final demostró que la diabetes no era un impedimento y ahora está ganando ultra trails sí, y pues de 100 kilómetros o de 170 kilómetros alguna vez porque la diabetes no le impide hacer nada. Y muchas otras personas que están haciendo deporte con diabetes están consiguiendo acceder a profesiones que antes eran impensables para personas con diabetes y hoy en día, gracias a cambios en la legislación y a cambios de perspectiva, están siendo posibles. Hay pilotos con diabetes y se ha visto que no es de mayor riesgo de tener un accidente si la diabetes está bien controlada y con la tecnología que nos ayuda a día de hoy, ¿no? Y al final es eso, que la diabetes no te impide hacer lo que tú quieras con tu vida. así es, Santi. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso general de todo lo que hemos podido hablar de las pinceladas, me basa un poquito en lo que me comentabas en tu biografía, en tu experiencia profesional. Yo no sé si hay algo más que tú quieras añadir, algo que a mí se me haya olvidado, algo en lo que quieres hacer hincapié, un mensaje final. Aunque hemos hablado mucho de muchas cosas, así. Nada, recordad lo que acabamos de decir, que la diabetes no tiene que ser un impedimento para nada, que hay que aprender mucho, que hay que aprender a manejarla, que aunque sepas mucho, a veces de repente va a haber situaciones que digas, ¿y esto por qué pasa? Porque a veces a todos ha pasado y hay cosas que no siempre se explican, no siempre en diabetes 2 y 2 son 4, pero que sí que ¿No? podéis aprender es a cuando las cosas se tuercen, poder encauzarlas otra vez y encaminarlas. Exacto, un continuo aprendizaje. Esto es un continuo aprendizaje, no culparnos cuando los resultados no sean los correctos, porque muchas veces esto depende de nosotros, también somos humanos, tenemos todo el derecho del mundo a cometer errores, no somos el páncreas, intentamos serlo, pero no lo somos, y apoyarnos en nuestro equipo médico, en nuestros familiares, amigos, en aquella gente que nos entiende y en la propia comunidad con diabetes, ¿no? Que al final son nuestro apoyo psicológico fundamental para poder aprender y compartir experiencias que puedan ayudarnos entre nosotros. Darte las gracias por querer compartir este espacio con nosotros. Yo me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo contigo, me has dado mucha esperanza porque he visto que esas noticias que últimamente se leen parece que están bueno, son bastante reales y me ha provocado una sonrisa y sé que a muchos de los que nos escuchan también. Darte las gracias y que nada, que a seguir peleando, Santi, nos toca pelear mucho por conseguir todo lo que podamos. Muchas gracias, Susana, y que ese futuro de mejoras para diabetes llegue mejor pronto que tarde y cuanto para más personas en todo el mundo, mejor. Exacto, eso es. Pues muchísimas gracias, lo dicho, muchas gracias a todos los que nos escucháis. Por favor, si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal para seguir escuchando estas historias que merecen ser contadas. Cuidaros mucho. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow